Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. ¿Qué pasó? ¿Por qué la chica invitada estará interesada en Hakan? ¿Cómo reacciona Alil Mendili? ¿Qué le obliga a hacer el amor enfermizo de Alper? ¿Por qué Alil molestó a Zeynep? Por el bien de Zeyal, espero su apoyo de 1000 me gusta. Continúe viendo nuestro vídeo para más detalles. Alper envía un mensaje a Zeynep. Zeynep, ¿estás bien? Él dice que mi mente está en ti. Zeynep ve el mensaje de Alper pero no responde. Alper se enojó porque no le informé cuando se fue. Por eso no respondió, dice. Debería haberlo informado más tarde. Dice que lamento no haber podido despedirme. Zeynep, es bueno que te hayas ido. Alper cree que este mensaje es bueno para él. Dice que está molesto porque no tiene tiempo para mí. Luego dice, arreglaré mi trabajo y volveré contigo. Zeynep se dice a sí misma, este hombre está loco y debería ser tratado. Luego se vuelve hacia Alil y le dice que es hora de caminar. Alil dice que salgamos. Zeynep dice que te resfriarás. Alil dice que yo también necesito aire fresco. Zeynep le regala un cardigan. Dice que uses esto. Alil pide su apoyo. Luego te toma del brazo y se mueve. Dice que no puedo caminar sin ti. Feria y la invitada empiezan a hablar en el jardín de té. Le hace preguntas a Feria sobre Hakan. Feria dice que no, ¿lo vas a tener en cuenta? No, simplemente nos veremos más, dice. La voz interior de Feria se pregunta si le gusta Hakan. Luego se responde a sí mismo, Dios mío, ¿qué me pasa? Alil y Zeynep empiezan a caminar por el jardín. Los ojos de Alil se ven muy limpios. Dice que pasaría si todo cambia cuando descubre la verdad. Alil dice que eres muy valioso para mí. Alil, te convertiste en mi cuidador. Él dice, ¿estás cansado? Zeynep dice que seas bueno. Alil de repente se queda atascado. Zeynep se disculpa con Alil. Alil dice que no te disculpes por nada. Luego cuando se abrazan, él quiere quedarse. Alil, mi cabeza da vueltas. Él dice podemos quedarnos así. Su voz interior dice lo bonito que sería estar así del brazo cuando todo vaya bien. Luego regresan a la habitación. Alper envía un mensaje nuevamente. Pondré mis asuntos en orden y regresaré. Él dice, ¿estás tan cansado? Dice que sigue enviando mensajes de texto a menos que respondas. Alil, estoy tan aburrido. Que desearía que Eren hubiera traído el juego de ajedrez. Zeynep pregunta, ¿entonces puedo hacer jaque mate en 3 movimientos? Alil dice que eres ambicioso. Zeynep dice que a mí también se me daba bien el piedra, el papel y la tijera. Luego empiezan a jugar y es bastante divertido. Zeynep le da a Alil su medicina. Luego le dice a Alil que duerma. Mientras Alil duerme, Zeynep lo observa. Zeynep también se acuesta con él. Cuando Zeynep abre los ojos, se da cuenta de que Alil está durmiendo sobre su hombro. Feria se aburre de las preguntas de los invitados en casa. Hace preguntas sobre Hakan. La niña le pregunta a Feria si tiene novio. Cuéntame un poco sobre eso, dice. Feria, Hakan es muy diferente. Si lo abrazas parece que no tendrás ningún problema. La niña dice que estás hablando como si estuviera en la mitad de su vida. Feria dice, ¿es realmente así? Alil quiere salir del hospital. Dice que vámonos a casa ahora. Dice que querías volver a casa incluso cuando estabas enfermo. Mientras Selma cuida de Zumrud, Eren envía un mensaje. Dice que tenemos que hablar. Selma dice que calumniaste a una persona inocente. Zumrud dice que si hablas contigo mismo, pensarán que estás loco. Zeynep le dice a Alil que se siente. Mientras Zeynep cuida de Alil, Alper envía mensajes uno tras otro. Cuando Zeynep ve los mensajes, bloquea a Alper. Alper quiere llamar esta vez. Pero aquí también hay obstáculos. Alper se da cuenta de que Zeynep lo bloqueó. Alil le pregunta a Eren dónde están mis pertenencias en el auto. Eren dice que Zeynep es tu más cercana, preguntémosle si quieres. Alil dice que no me mires así. Alper, no puedes soportar mantenerte alejado.
Dice que nos veremos pronto. Alil regresa a casa. Él va a su habitación. Songul le dice a Zeynep que ya no te necesitan. Eren dice que el doctor lo cuidó muy bien. El médico le dice a Alil que Zeynep está muy bien cuidado. Incluso dice, solo confío en ti. Alper quiere vender todas sus tierras y convertirlas en dinero. Por eso habla con su abogado. Alper se dijo, la muerte de Aise Demir me causó problemas. Pero el hombre que se encargará de ello está preparado. Él se rendirá. Yo también soy libre. Zeynep, comenzaremos una hermosa vida conmigo. Ya casi es hora, Zeynep, ya casi es hora de que nos volvamos a encontrar. La abuela Zumrud llega a la habitación de Alil. Reza por Alil. Dice que Dios lo quite de mi vida y te lo dé. Él dice, veré tu boda pronto. Luego saca a todos de la habitación. Dice que su prometida cuidará de él. Saca a todos de la habitación. Iré y te prepararé mi sopa curativa. Zeynep dice que lo deje beber. Él junta sus manos. Dice que nunca deberían separarse. Hakan regresa de su ciudad natal. Trae algunas cosas para feria. La manzana es de la rama, el huevo es de la gallina campera y esto es de mi madre. Estos han caído en tu suerte. Mientras tanto, llega la chica invitada. Hakan dice, nuestros ojos están en el camino. Hakan no tiene sentido. Él pregunta por qué. Luego regresa a su trabajo. Zeynep se disculpa con Alil. Dice que mi abuela volvió a decir tonterías. Hakan intenta entender a esta chica que está interesada en él. La chica dice que estoy muy aburrida. Él dice, ¿puedes llevarme por aquí? Hakan dice que tienes que preguntarle al jefe. La niña le pide permiso a Feria. Eso permite. Hakan está muy molesto por esta licencia. Selma piensa en su conversación con Eren. Le pregunta a Feyyaz por qué hizo esto. Alil llama a Gulan. Pregunta por los artículos de la caja. Gulan se pregunta que no debería haber visto Zeynep. Si él también siente algo por mí. Supongo que es comprensible que valore el pañuelo. Zeynep le da el pañuelo a Alil. Alil cree haber visto sus otras pertenencias. Le dije, quería darle el pañuelo a Zeynep. Pero él simplemente lo tomó como un pañuelo, dice. Alil también se da cuenta de que lastimó a Zeynep. Pensó que este pañuelo no tenía importancia. Mientras Zeynep se pone triste, Selma la consuela. Dice que también te quiere mucho. Dice que tengo que volver a trabajar. Ahora me he convertido en cuidadora, asistente y empleada doméstica. Simplemente amor. Alil piensa en cómo corregir el error que cometió. Mientras tanto, está a punto de salir de la habitación. Mientras Alil se va, entra Zeynep. Cuando lo ve de pie, le pregunta por qué estás de pie. Lleva a Alil a su cama. Alil dice, ¿te ofendí? Zeynep dice que no. No importa, añade. Dice que todos deberían seguir el camino que conocen. Alil dice que no, no quiero un camino sin ti. Zeynep dice que ya no me necesitas. Alil dice que tengo hambre. Mi abuela Zeynep iba a prepararte sopa. Pero Zumrud dice, ¿no te dijo mamá que me ibas a hacer comer la sopa? Zeynep le dice a Alil, no hacemos todo lo que dice mi abuela, ¿verdad? La voz interior de Alil dice lo bueno que sería si lo hiciéramos. Eren llama a Zeynep. Dice que necesita el archivo. Zeynep pregunta, ¿no está ella en su estudio? Dice que lo comprobaré inmediatamente. Es bueno que Alil no haya visto esa nota. Dice que podría compensar el pañuelo, pero no la nota. Zeynep dice que el pañuelo no tiene ningún significado para Alil. Dice que si hubiera sucedido, no habría sucedido así. Zeynep va a la sala de estudio. Abre la caja que contiene los artículos sobre la mesa. Quiere extraer el archivo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.